5. Ana Montes pregunta cómo se puede conectar. Hola a todos, ¿se nos escucha bien? ¿Me escucháis bien? Alberto, Joséchu. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Pues nada, gracias a todos por vernos una vez más, un sábado más en estos directos. Hoy estoy muy bien acompañada por Alberto Fernández Jaén, neurólogo infantil, director médico de los centros CADE y responsable del departamento médico del Hospital Quirón de Madrid, y José Ramón Gamo, que muchos ya le conocéis como Joséchu, especialista en neuropsicología y director técnico de los centros CADE. Así que nada, hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de uno de los trastornos del neurodesarrollo más polémicos quizá, que es el TDAH, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y queremos un poco que nos comentéis y que abordéis pues esos falsos mitos, qué es realmente el TDAH, cuáles son sus causas, qué no es, y que comentéis lo que queráis. Así que aquí os dejo, ¿de acuerdo? Voy a arrancar yo porque quizá Alberto en los medios no es tan conocido, pero en el ámbito del TDAH, pues posiblemente el Fernández Jaén sea uno de los neurólogos punteros, ¿no? A nivel nacional y europeo, sin duda. En mi caso personal, Alberto es amigo, llevamos 15 años trabajando juntos ya, y yo tengo que decir que ha tenido en mí dos influencias claras, sobre todo a nivel profesional, ¿no? Una influencia que era algo que no estaba en mi ADN ha sido el tema de la rigurosidad. Alberto es muy riguroso. Entonces, es una cosa que nosotros hemos aprendido de él y ha entrado dentro del ADN lo que es el equipo de trabajo en CADE, y eso viene de su mentalidad científica, ¿no? Y la otra cosa en la que ha tenido Alberto una influencia clara en mí en estos últimos 15 años, sin duda ha sido la pasión por la neuro. Es decir, yo venía del ámbito humanístico, de la psicología y el magisterio, y Alberto pues fue un poco el responsable de que entrara el gusanillo de estudiar sobre neuro, ¿no? Y bueno, pues muchas de las cosas que hago hoy en día están relacionadas, como sabéis, con este tema, más llevado al ámbito de los aprendizajes en la escuela o del tema de reeducación. Pero este señor que veis ahí, con aspecto tan formal, que luego no lo es tanto, es un poco el responsable de que yo esté metido en este lío de la neuro, ¿no? Así que ahí os lo presento, y bueno, para mí es un placer, ¿no? Porque es un amigo estupendo. Bueno, no lo sé. Sí, seguro que sí, somos amigos de hace ya muchos años, ¿verdad? Y igualmente yo creo que a mí CADE y vosotros en general, todos, tú en particular, pero todos en CADE, me habéis dado una enseñanza a entender mi especialidad y el neurodesarrollo de una forma diferente también, ¿no? O sea, que eso lo tengo cristalino. Y yo creo que esa visión conjunta desde la pedagogía, desde la neuropsicología, desde la medicina, es la que enriquece absolutamente, ¿no? El entender adecuadamente cualquier trastorno del neurodesarrollo. Podemos hablar del TDA, podemos hablar del autismo, podemos hablar de la dislexia, podemos hablar de los trastornos del lenguaje, y todo eso tiene un diferente enfoque, y ese enfoque lo podemos aportar justamente por esto, ¿no? Porque tenemos un trabajo conjunto que yo creo que es realmente muy productivo a todos los niveles, ¿no? A nivel científico, a nivel atencional, a todos los niveles realmente, ¿no? Y de hecho yo creo que esa perspectiva es la que entre tú y yo creo que vamos a poder dar en relación al TDA de una forma que a lo mejor no se puede dar de otra manera, ¿no? Si os parece bien, yo os voy a hacer un poco un recorrido de cómo fui yo descubriendo el tema de TDAH, para que al final Alberto nos diga cómo está la situación actualmente, ¿no? Porque si hay alguien que eso actualice en minuto y resultado,
es Alberto, que cada vez que tenemos una duda le preguntamos y se ha leído lo que todavía no se ha publicado, o sea que está a tope de actualizado. Yo recuerdo cuando empecé con este rollo, que fue por el doctor Jaime Campos, que cuando me derivaba chavales con dislexia y me llegaban luego chicos que yo le decía, joder, Jaime, estos chavales tendrán dislexia, desde luego, pero tienen otra cosa, porque pasa otra cosa, ¿no? Yo antes esto no lo tenía tan claro. Y recuerdo que yo empecé a mirar todo el tema de redes atencionales, Porner, toda esta gente, de ahí luego al tema de funciones ejecutivas, y del tema de funciones ejecutivas empezó a haber una línea, ¿no?, donde empezábamos a relacionar las áreas más vinculadas con lo emocional, ¿no?, con el sistema límbico, pues tema de hipocampo, amígdala, núcleo accumbens, y ya la cosa cambiaba, ya parecía que no era una cosa exclusiva de la función ejecutiva, sino que había implicadas otras estructuras que no estaban específicamente a nivel de córtex prefrontal, y este diálogo, ¿no?, que tiene el sistema límbico con el córtex prefrontal, esta carretera que parece bidireccional, ¿no?, que se comunican bidireccionalmente un área y el otra, y esto fue como otro avance, ¿no?, en mi conciencia de lo que era el TDAH. No era específicamente una cosa de función ejecutiva, sino que yo recuerdo que fue en uno de los congresos cuando vino Barclay hace años que empezó a contar esto, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora, Alberto? Porque además tú estás muy enrollado en el tema de la genética. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, yo creo que con los años cada uno hemos ido teniendo nuestra propia experiencia y convivencia con el trastorno, ¿no? Y claro, dependiendo de a lo que te hayas dedicado, pues también le das un enfoque que también es diferente, ¿no?, a lo que a lo mejor incluso has aprendido de grandes especialistas internacionales. Yo, tal y como lo entiendo, y cuando veo que aparecen críticas hacia diagnósticos del neurodesarrollo en general, pero hacia el trastorno por déficit de atención en particular, yo siempre explico, y me lo explico para mí mismo y creo que así lo transmito, es que hay que entender que todas las variables clínicas y neuropsicológicas de la población en general están distribuidas en una campana de Gauss, en una distribución normal. Y siempre digo que hay un 5% de la población que es muy alta, y que hay un 5% de la población que es muy ágil, y que hay un 5% de la población que tiene una habilidad lectora innata o adquirida, o ambas. Hay un 5% de la población que tiene una habilidad para atender o para memorizar increíble, que la mayor parte de los mundanos estamos ahí en esa campana de Gauss, en la media y un poco en un batiburrillo, con unas cosas un poco mejor, otras cosas un poco peor, pero que hay un 5% de la población pues que desafortunadamente tiene una baja capacidad intelectual, y lo llamamos retraso intelectual, o lo llamamos discapacidad intelectual, o lo llamamos... Hay un 5% que tienen dificultades importantes en la conciencia fonológica, y lo llamamos dislexia. Hay un 5% de chicos que tienen una torpeza muy llamativa, y lo llamamos trastorno del desarrollo de la coordinación. Y hay un 5% indudablemente de personas, o de chicos o de jóvenes, que tienen dificultades para mantener la atención, para regular su conducta, y lo llamamos trastorno por déficit de atención, pero lo podríamos llamar el síndrome de Cade, el síndrome de Pepito, el síndrome de José Ramón y Alberto, lo podríamos llamar como quisiéramos, porque al final el nombre no deja de ser una clasificación absurda, ¿no?, sino lo que es importante es identificar qué es lo que está sufriendo y haciendo sufrir al paciente, al crío, ¿no?, al chaval. Y eso es lo que como debemos entender un trastorno por déficit de atención. Cuando una sintomatología, unos rasgos, unas habilidades que yo no tengo maduras todavía quizás, condicionan mi vida, y a eso lo llamamos trastorno. No otra cosa. Yo creo que es realmente sencillo de entender desde una perspectiva muy poblacional. Desde una perspectiva más genética y anatómica, pues cada vez sabemos más, pero yo sabes que soy profesor de genética en la Complu, y bueno, desde esa perspectiva pues hemos aprendido que sabemos muy poco, y que sabemos muy poco de todos los trastornos del neurodesarrollo. Y cuando hemos hecho nuestros estudios neuroanatómicos, que están todos ellos publicados, pues nos hemos dado cuenta que esos hallazgos que nos encontramos frecuentemente en chicos con déficit de atención, pues resulta que nos los encontramos también en chicos con trastornos de lenguaje, o como demostró Katia Rubia, pues están presentes también en chicos autistas, con lo cual lo que de alguna manera estamos viendo es que hay una disfunción del sistema, de un origen genético que es claro, pero que en cada persona se manifiesta de una forma diferente. Está
Decía, si nos vamos a otro marco, ¿no? Kahneman cuando explica el cerebro, ¿no? Y dice lo del piso de arriba y el piso de abajo, ¿no? Dice que hay unas funciones de nuestro cerebro que producen el pensamiento, las ideas o las emociones, y que esto se produce a nivel inconsciente, y que luego tenemos otra dimensión donde tomamos conciencia. Es decir, donde somos capaces de tomar conciencia de lo que estamos sintiendo, somos capaces de tomar conciencia de lo que estamos pensando, somos capaces de tomar conciencia qué acciones vamos a poner en marcha, que muchas de ellas están aprendidas y por lo tanto saltan como un resorte automático, ¿no? Y tomamos conciencia de la consecuencia que van a tener esas acciones, y por lo tanto somos capaces de autogobernarnos conscientemente, ¿no? Es decir, al tomar conciencia de todo esto, pues oye, soy capaz de pararme, valorarlo, decidir si es adecuado o no, si se adapta o no esa conducta que voy a emprender, o si está teniendo éxito la estrategia que estoy llevando a cabo para resolver un problema. Y al final esto es la función ejecutiva, ¿no? Es decir, un conjunto de funciones de nuestro cerebro que, colaborando en red, son capaces de hacernos tomar conciencia, ser capaz de frenar esa primera respuesta que viene de un carácter más pues intuitivo, instintivo o aprendido, ¿no? Que ya salta como un resorte desde la memoria, y a partir de ahí pues ser capaz de me inhibo, me regulo emocionalmente, soy capaz de visualizar el futuro, establecer un plan a futuro y llegar a él, ¿no? Perseverante, de forma perseverante, sin perder la atención de ese camino. Todo eso es lo que llamaríamos función ejecutiva, ¿no? Pero al final, cuando hablamos de este tema, la gente siempre nos dice, joder, pues es que eso también me pasa a mí, o le pasa a todo el mundo, o digo, yo siempre le digo, sí, joder, claro, todos tenemos el... Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo, Alberto, cuando llegamos al final y decimos a una familia que su chaval tiene TDAH, ¿no? Es decir, al final estamos viendo que estas funciones están en un rendimiento atípico, que genera una repercusión, que tiene una intensidad y una frecuencia normal, y que además genera un trastorno en la adaptación de estos niños, o a nivel escolar o social o tal. Es decir, ¿qué es lo que te hace a ti al final tomar la decisión de establecer el diagnóstico? Sí, no, yo considero, la primera parte me parece muy interesante, porque al final no deja de reflejar lo que comentábamos antes, que hemos históricamente defendido que esto era una disfunción del lóbulo frontal, del córtex prefrontal dorsolateral, bueno, nada más lejos. Es decir, esto es uno de los aspectos más burdos del desarrollo, donde esa área está implicada en muchas funciones, pero no es la única. Como tú bien decías, el córtex temporal, que lo demostramos nosotros en un estudio recientemente, que estaba realmente implicado en el funcionamiento de estos críos. Con lo cual, toda esa sintomatología, pues hay que agruparla, hay que clasificarla de alguna manera y ponerle un nombre si está repercutiendo en la vida del niño. Que ya cuando la familia te llega a la consulta es porque alguna repercusión está viendo, indudablemente. Pero luego, con mucho sentido común, te toca calibrar si esa repercusión está justificada por esa sintomatología, por otra o por otros trastornos asociados, que también, como tú bien sabes, los vemos con muchísima frecuencia en estos pacientes, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo tenemos que sustentar, sin lugar a dudas, en una serie de síntomas que hemos todos definido como característicos. Vale. Tenemos que defenderlo en base a una repercusión que sea marcada y significativa en la vida del niño, y puede ser repercusión, como bien sabes, a nivel académico, puede ser repercusión a nivel social, a nivel autoestima, a nivel calidad de vida, etc. Esa sintomatología tiene que estar presente tempranamente, y tenemos que descartar otros motivos que puedan estar justificando lo que vemos. Ahora bien, tal y como está definida esta tipificación diagnóstica, a mí siempre se me ha quedado muy corta, ¿no? Y yo creo que quizás con vosotros, esto sí que lo he aprendido enormemente, la necesidad, por no decir recomendación, yo insistiría un poco más, la necesidad de evaluaciones neuropsicológicas que nos permitan encuadrar bien el problema del crío en un determinado momento, en un punto transversal, para poder trabajar y ver cómo evoluciona el joven, ¿no? El chaval. Para que os hagáis idea, recientemente Conners, yo lo he escuchado varias veces, Conners es el famoso neuropsicólogo de los test de Conners, de los cuestionarios famosos, etcétera. Pues él decía que sus cuestionarios no son para diagnóstico, ni muchísimo menos. Los cuestionarios son para establecer una sintomatología un poco cuantificada y hacer un cierto screening, pero que es mucho más válida una buena evaluación neuropsicológica que un cuestionario miserable. Y eso decía Keith Conners, es decir, no lo decía otra persona, ¿no? Con lo cual hay que pensar pues, que esto es así, y esto lo hemos en nuestro día a día, ¿no?
Con lo cual, sí, por ahí. Con lo cual, pues yo creo que hay que entender que debemos hacer un buen diagnóstico. No se puede hacer un diagnóstico de un trastorno por definición en 10 minutos, con una recogida de síntomas y un cuestionario para arriba y para abajo. Nos encontramos, y esto lo has visto tú miles de veces, Joséchu, nos encontramos muchas veces que familias o colegios no te cuantifican adecuadamente esa sintomatología cardinal y, sin embargo, haces una evaluación y el chaval o la chavala tiene una dificultad atencional en la velocidad de procesamiento o en la memoria de trabajo que es espectacular. Y al revés igual. Y nos encontramos chicos que vienen con dificultades atencionales, dificultades en el colegio, y resulta que haces una buena evaluación, no vemos ningún problema de ejecutivo atencional y ves una dislexia espectacular que no ha sido diagnosticada, ¿no? Y Alberto, que esta veces nos toca explicarlo mucho, ¿no? Cuando nos vienen con muchas dudas de si puede ser un déficit de atención, porque te refieren pues que pueden estar horas viendo la tele o porque pueden estar horas haciendo una actividad como el Lego o jugando algo que les interesa, y entonces vienen con esta sensación de cómo va a tener un déficit de atención si este chaval cuando quiere, cuando le interesa, cuando está motivado, puede estar horas haciendo una tarea y centrado y tal, ¿no? Es decir, ¿cómo se justifica esto? ¿Cómo se explica esto desde el punto de vista neurológico? ¿Por qué podemos explicar a los padres que el hecho de que tengan esta capacidad para mantener la atención en este tipo de actividades no es algo que nos indique que no tenga un déficit de atención? Lo que estamos buscando son otro tipo de problemas atencionales. Sí, posiblemente, como tú sabes, por dos motivos, ¿no? Por esa red de conexiones, no solamente top-down, sino down-up, ¿no? Donde todo el sistema emocional, el sistema motivacional, tiene una acción parcialmente compensadora. Pero si los padres se fijan, cuando un crío con un déficit de atención se acopla muy bien a una actividad lúdica, esa actividad lúdica puede ser un videojuego, puede ser una película de dibujos animados, puede ser una película cualquiera. Realmente esas actividades tienen un refuerzo positivo durante la propia actividad prácticamente inmediato, ¿no? Es decir, ese chaval está jugando al Mario Bros, está jugando a cualquier videojuego, al Fortnite, y a medida que avanza una acción, gana un grupo de metralletas de alto nivel. Cada vez que salta un nivel, pues le dan no sé cuántas vidas extras, pues no sé qué. Es decir, está recibiendo un refuerzo positivo constantemente inmediato. Y el gran problema es que bueno, pues la vida tal y como está diseñada, la realidad es que nuestra realidad no nos está premiando cada vez que acometemos una acción adecuadamente de forma instantánea, ¿no? Y aquí se suman otros aspectos. Ese aspecto motivacional, por un lado, y el otro, por supuesto, el que las actividades de las que te hablan los padres y de las que tú hacías mención antes, pues son actividades que en sí mismas están condicionando un refuerzo positivo prácticamente en cuestión de segundos y constante. Con lo cual es lógico que no solamente un crío tenga una capacidad para atender a una actividad de ese tipo e incluso engancharse a la actividad, sino que incluso un adulto. Y no debemos obviar que incluso nosotros mismos como adultos tenemos una habilidad para atender mejor o peor dependiendo del momento, dependiendo de la actividad, ¿no? Y dependiendo de mil variables, el cansancio, la fatiga, etcétera. No es la misma la atención que tú puedes establecer en tu casa cuando llegas después de un día duro de trabajo y estamos viendo una película que es realmente interesante, etcétera, a cuando estamos viendo pues, una película que no nos atrae, ¿no? Simplemente esa motivación hace que nosotros nos colguemos o nos descolguemos de esa actividad, ¿no? Y una cosa que a mí últimamente me llama la atención, ¿no? Fíjate, hemos puesto siempre mucho el foco en el tema atencional, que yo creo que más o menos pues todo el mundo entiende que aquí hay un problema a la hora de gobernar consciente y voluntariamente dónde pongo la atención y ser capaz de mantenerla ahí, ¿no? El tema de la impulsividad, es decir, esta dificultad para en tiempo real ser capaz de tomar conciencia de la acción o de lo que voy a decir y la repercusión que tiene, y es lo que, bueno, pues lo que entendemos como niños impulsivos. Y sin embargo, hablamos poco, relativamente poco, sobre todo fuera de los foros más especializados, ¿no? A nivel más popular, en la escuela, profesor y tal. A mí me llama la atención que para mí uno de los principales problemas que tienen estos niños es el demorar la recompensa. O sea, este fenómeno de la demora de la recompensa, cuando estamos analizando las pruebas de atención, siempre nos llama mucho la atención, nunca mejor dicho, el que penaliza mucho más, tienen mucho más problema cuando la respuesta a la acción que ellos están emprendiendo queda muy demorada en el tiempo, ¿no?
y entonces se demora ahí la recompensa y eso es lo que vemos que más les penaliza, lo que más les distrae, les saca del foco, ¿eh? Y de esto muchas veces hablamos muy poco y sin embargo tiene una repercusión en la perseverancia, en la voluntad, en la rutina diaria. Claro, que fíjate, en la rutina diaria, pues macho, la mayoría de acciones no tienen unos niveles de recompensa en lo cotidiano, pero es que los grandes planes de la vida son todos a medio largo plazo y la satisfacción no es inmediata, está demorada en el tiempo, ¿no? O sea, yo aquí veo, sobre todo cuando vemos el recorrido hacia los chicos más mayores y en vida adulta, cómo penaliza esto, ¿no? La procrastinación, el no terminar los proyectos, el desanimarse, este tipo de cosas, ¿no? Me llama la atención esto, que hablamos poco de este fenómeno y, sin embargo, a nivel de trastorno y repercusión, cuando indagamos y rascamos detrás, está muy presente esta dificultad, ¿no? Por eso hemos insistido tantísimas veces, ¿no? En todas nuestras reuniones, en nuestras consultas, etcétera, lo del refuerzo positivo, que no tiene por qué ser un refuerzo positivo condicionado a algo material, ¿no? Sino el refuerzo positivo constante, regulado, medido porque a veces entramos en la dinámica y lo hemos visto en la consulta de que familia refuerza positivamente lo que no es reforzable con una conducta que tampoco había que reforzar, pero con un refuerzo, y algunas familias incluso a veces te dicen, no, es que yo no encuentro ningún motivo para reforzar la conducta de mi hijo, y siempre lo hay. Lo que pasa es que se ha generado una ofuscación ambiental de tal grado que no ven la parte positiva de su hijo. De repente están ofuscados por la parte académica y tienen un hijo que es un chaval estupendo, sociable, cariñoso, afectivo, colaborador, participativo en casa y dicen, no, es que no encuentro ningún argumento. Y dices, pero ¿cómo no lo vas a encontrar? Si lo tienes delante, si lo estoy viendo ahora mismo, ¿no? Bueno, el refuerzo positivo es muy positivo, y valga la redundancia de nuevo, para todo el mundo. Pero no solamente para los críos, es decir, que yo pongo siempre el ejemplo del vendecoches, ¿no? Este delegado comercial de una empresa de coches que está vendiendo 50.000 coches y el empresario, el dueño de la empresa, podría incrementarle el sueldo y dejar de pagarle primas por venta de coches, pero ese empresario sabe que en el momento que incremente el sueldo y le quite la prima, le quita el refuerzo positivo, ese individuo muy probablemente va a dejar de vender coches al ritmo que lo hacía previamente. Es decir, que todos respondemos a ese refuerzo. Lo que pasa es que los adultos hemos aprendido a demorar discretamente ese refuerzo positivo en el tiempo. Y el niño no es capaz. El niño no es capaz, generalmente ningún niño. La niña, es capaz de regular un poco mejor, ser más ejecutiva, ser más organizada, entender que el refuerzo puede venir un poco más tarde. Y yo creo que eso, no solamente en el TDA, sino en general, está premiando enormemente ese funcionamiento ejecutivo, emocional, está premiando mucho más a nivel curricular a las mujeres, en este caso, a las niñas, en este caso, respecto a los chicos, en su trayectoria escolar, y lo estamos viendo de una forma espectacular pues en el ABAU, en bachillerato, donde hoy tenemos un 70% de chicos que aprueban y que son chicas, y un 30% que son chicos. Y no podemos decir que eso esté influenciado porque sean más disléxicos o sean más TDA, sino porque ese funcionamiento ejecutivo y esa capacidad para demorar un poco ese refuerzo positivo es superior claramente en el resto. Bueno, vamos un poco por cerrar la parte, ¿no? de sintomatología. Ve, ahí vas a cerrarnos sí, ya, ¿no? Ve, iba a cerraros porque hay mucha gente comentando, nos habéis hablado de un poco qué es el TDAH y qué no es y la importancia de ese diagnóstico, ¿no? Pero hay mucha gente que se plantea quién es el especialista que tiene que hacer ese diagnóstico, a partir de qué edad puedo empezar a pensar si debo evaluar o no debo evaluar. Y sobre todo la parte emocional que preocupa mucho tanto a padres como a profesores, ¿no? Esta parte emocional de nuestros niños con TDAH que tiene tanto peso en la vida diaria de los niños. Así que, ¿qué comentáis al respecto? Bueno, en lo primero ahí me voy a mojar yo. Y esto también lo hemos hablado Alberto y yo muchas veces, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que diagnosticar? El que sabe. Esto yo te lo he oído decir a ti, es decir, que si hay un psiquiatra que está viendo muchos de estos chavales, que está muy al día, que está leyendo, que se está actualizando, que va a los congresos y tal, pues efectivamente ese psiquiatra está muy preparado para abordar el diagnóstico de este tema. Si hay un neurólogo que está muy al día, que está yendo a los congresos, que está muy interesado por la patología y que ve mucho paciente, pues está... Pero el hecho de ser psiquiatra en sí mismo, o ser neurólogo infantil en sí mismo, no te
cualifica para el ser el profesional adecuado para el diagnóstico, sino que es la experiencia, ¿no? Es decir, y esto te lo he oído alguna vez, de, oye, pues sí, yo puedo ser neurólogo infantil, pero si veo 3 casos al año, y no es una patología que a mí me interese y que no esté actualizado, pues oye, por mucho yo sea neurólogo infantil, pues no soy la persona adecuada, ¿no? Y el psicólogo o el psicopedagogo, el maestro, no puede diagnosticar. Es decir, yo creo que nosotros somos una parte del proceso diagnóstico, es decir, una parte de apoyo, un complemento para esto que hablábamos antes, de establecer comorbilidades, como pueden ser el tema de afectaciones lectoescritoras, o niños que tienen trastornos específicos del lenguaje, que también es muy común en estos chavales, ¿no? O el trastorno de aprendizaje no verbal. O sea, yo creo que somos el complemento ideal para poder aportar a los especialistas de la medicina aquellos datos que os permiten hacer un diagnóstico más diferencial, discriminar cosas, el poder evitar el meter la pata, ¿no? Pues como con niños con TEL, con trastorno específico del lenguaje, con la afectación que tienen en memoria operativa y que pueden dar una impresión de déficit de atención y no tener una afectación ejecutiva, ser un problema específicamente, y esto pues ahí es donde nosotros hacemos el aporte, pero no somos aquellos que tienen que hacer cerrar un diagnóstico. Formamos parte de un equipo que permite hacer un proceso más fino a la hora de diagnosticar esto, ¿no? Esa es mi opinión al respecto. Sí, yo siempre digo, y me habéis escuchado 1000 veces, ¿no? Lo primero, el quién, yo creo que el que esté formado, ¿no? Yo no me atrevería a decir quién puede estar más formado. Es más, un pediatra, ya ni siquiera un psiquiatra ni un neurólogo, un pediatra que tenga mucho interés y que haya estudiado enormemente la materia, puede hacer muy buenos diagnósticos. Pero lo que sí que insisto enormemente es cómo hacerlo. Y siempre digo a los padres que el diagnóstico se sustenta en 4 pilares. El primero es lo que antes comentábamos, tener una sintomatología que nos oriente claramente. ¿Cuál es el problema de la sintomatología en este momento? Que muchas veces ya la familia ha venido bien informada, ha estado en gabinetes psicológicos, pedagógicos, médicos, pediátricos, donde se le ha canalizado sintomáticamente al paciente hacia unos síntomas muy, muy conocidos. Parece que ahora mismo solo tenemos déficit de atención en las escuelas y trastorno del espectro autista, ¿no? Y es porque están muy dirigidos esos diagnósticos. Por lo cual, esa sintomatología hay que, entrecomillarla siempre mucho, sacar a la familia de las preguntas habituales para ver cómo responde, ¿no? En segundo lugar, ver la penalización que antes comentábamos, que está generando esa sintomatología al propio paciente. Y si eso está realmente justificado por esa sintomatología o puede haber otras variables. En tercer lugar, y esta parte a mí me cruje quizás, ¿no? Lo dicen todas las guías, todos los pacientes, todos los chavales que nos lleguen con un trastorno del neurodesarrollo deben ser exhaustivamente explorados. Es decir, que muchas veces banalizamos, luego nos quejamos, somos los primeros en insistir en la exploración y luego muchas veces no se le explora a estos pacientes y estos pacientes esconden trastornos genéticos identificables en la exploración, esconden trastornos diferentes que puedo identificar en la anamnesis, en la historia clínica y, por supuesto, en la exploración, con lo cual todos estos pacientes tienen que estar explorados exhaustivamente. No a ver si el chico está alerta y los antecedentes son nulos. No, hay que explorarles in situ. Lo haga el psiquiatra, lo haga el neurólogo o lo haga el pediatra, pero tienen que estar explorados. Y en cuarto lugar, yo siempre matizo y hago un comentario un poco jocoso y digo, y desafortunadamente para los médicos, y digo desafortunadamente porque no puede recaer única y exclusivamente en nosotros, necesitamos la colaboración de un buen psicólogo, neuropsicólogo, psicopedagogo, que nos haga una buena evaluación de esas habilidades que tú comentabas, Josécho, de la inteligencia, del funcionamiento ejecutivo de memoria de trabajo, de la atención sostenida, control inhibitorio, de la lectura, del lenguaje. ¿Cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí que te encuentras un chico que tiene tanta disfunción ejecutiva, tanta afectación de la velocidad de procesamiento, siendo un chico realmente inteligente, que cuando lo ves te impresiona de un problema cognitivo, te impresiona de un problema intelectual, y resulta que luego lo evalúas y es un chico con una capacidad intelectual que ya te gustaría para ti mismo, ¿no? Tú dices, madre mía, si este chico, la impresión que daba era otra totalmente diferente y tiene una capacidad intelectual excelente, ¿no? Por lo cual, intentar estimar la inteligencia en estos críos o las habilidades cognitivas por sus competencias es justo un error, porque es lo que les falta competencia, no inteligencia, ¿no? Sí, nos encontramos siempre con la crítica, ¿no, Alberto?
en el proceso de diagnóstico. Bueno, no hay una prueba de carácter genético, no hay una prueba de carácter biológico, se dice, ¿no? En los análisis de sangre o... no hay una prueba de neuroimagen que nos permita tener algo que identifique de forma diferencial que esto es este problema y no otro. Y esto está haciendo un constructo que, fíjate, yo creo que es curioso porque no, en el ámbito médico yo no veo esta discusión, en el ámbito científico lo veo más en el ámbito de la psicología. Es decir, en este escenario más, ¿no?, del área de la psicología y las diferentes líneas que hay. En psicología hay más esta discusión de criticar el hecho de que no tengamos unas pruebas diagnósticas y a mí me gustaría que esto lo aclararas, además que lo aclararas como médico, cuántas otras patologías conocidas, descritas, con protocolos de intervención que sabemos que son eficaces, no tienen este tipo de pruebas y que nadie pone en tela de juicio, ¿no? Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, en los trastornos del neurodesarrollo, una discapacidad intelectual. Una discapacidad intelectual, aparte de tu evaluación clínica para el diagnóstico de la discapacidad, otra cosa es la causa, pero de la propia discapacidad es la evaluación funcional y la evaluación neuropsicológica. Para el diagnóstico de la dislexia, para el diagnóstico del trastorno específico del lenguaje, una cosa es la sintomatología y el impacto funcional y lo que tú ves en la consulta si tienes experiencia, y otra cosa es que el diagnóstico va a necesitar de esa evaluación neuropsicológica. Pero si nos vamos a otros problemas de nuestra especialidad, es que hay muchos trastornos que no tienen ese marcador, la esquizofrenia, sin ir más lejos, los trastornos psicóticos, y a nadie se le ocurre pensar que no existen esquizofrénicos. Los trastornos depresivos, no hay una resonancia específica para el trastorno bipolar ni para los trastornos depresivos mayores, y esa persona que se ha intentado suicidar 2 veces por un trastorno depresivo severo, que la familia está sufriendo una barbaridad, nadie pone en tela de juicio que ese diagnóstico no exista, ¿no? ¿Por qué creo qué es lo que pone en danza y lo sigue poniendo desafortunadamente? Pues lo pone en 2 aspectos. Uno, que estamos trabajando con niños. Y 2, que tiene un tratamiento médico, que tiene un tratamiento farmacológico. Yo estoy convencido de que esto no generaría tanto revuelo si no hubiera ningún tratamiento farmacológico al respecto. Y eso generan suspicacias, este profesional, la farmaindustria, el laboratorio de test neuropsicológicos, este centro que trabaja para esto otro. Pero si no existiera un fármaco como tal, esto estaría totalmente atenuado, como ocurre con estos problemas que acabo de comentar. Exactamente. Os habéis adelantado a nuestro tercer bloque que hay mucha gente interesada y preocupada por el tema de la medicación, ¿no? Medicación sí, medicación no. ¿Por qué medicación? Medicación en época vacacional, medicación en época de confinamiento. ¿Qué hacemos con todo este tema? Bueno, aquí sí que yo hago una larga cambiada y dejo pasar el toro hacia Alberto. No, pero porque, claro, Alberto yo creo que es una voz mucho más autorizada desde el punto de vista, ¿no?, para hablar del tema de tratamiento farmacológico. Bueno, soy una voz más voluminosa. ¿No? Bueno, el tratamiento farmacológico, yo creo que, igual que el diagnóstico no se debe hacer, y lo digo siempre, a mano alzada, ¿no? Yo siempre digo que podemos hacer el diagnóstico en base a la opinión de diferentes observadores, ¿no? Preguntamos a 4 profesores, preguntamos a los padres, a los abuelos, preguntamos a los tíos, a los primos, a los hermanos, y si hay mayoría absoluta a mano alzada, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Esto es una aberración. Pues igual que digo esto, siempre digo que no podemos abanderarnos en estoy a favor o estoy en contra del tratamiento, como si pudiéramos estar a favor o en contra de los médicos de algo, ¿no? Lo que los médicos tenemos que estar, los profesionales tenemos que estar, es a favor de la evidencia científica, ¿no? Y la evidencia científica lo que nos dice es que el tratamiento farmacológico es un instrumento más y muy poderoso para mejorar la sintomatología y, por tanto, la disfunción de chicos con déficit de atención. Con lo cual, afortunadamente, disponemos de algo con lo que podemos adicionalmente ayudar a los pacientes. Pero igual que digo esto, digo lo contrario. Hace años, hace 2 décadas, tú me has escuchado decir que yo estaba ya totalmente en contra de aquellos, sobre todo en guías americanas pediátricas, que decían que si la respuesta al tratamiento era suficiente, solo con el tratamiento farmacológico era suficiente. Esto es un error bárbaro. Quiere decir que pensar que el tratamiento farmacológico es lo único que tenemos que poner encima de la mesa es una aberración.
Y respecto a cuándo usarlo, cuándo no usarlo, pues yo, quizá con la parte con la que más me crujo es si ha llegado el momento de empezar con el tratamiento. Es decir, si el chico ya, con los argumentos, con lo que habíamos puesto encima de la mesa, apoyos, etcétera, ya no es capaz de ir con una salud adecuada en su vida y en su evolución personal, escolar, social, etcétera, ¿no? Y una vez que se inicia, pues se mantiene durante mucho tiempo. Y ahí nos toca ir viendo periódicamente si podemos quitarlo, si podemos ponerlo, si podemos ajustarlo, etcétera. Y una pregunta efectivamente que ha surgido y ha impactado y se ha disparado enormemente en estos últimos días es ¿qué hago durante el confinamiento, ¿no? O qué hago el fin de semana, o qué hago en vacaciones. A mí me entristece de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pensar que los padres creemos que nuestros hijos solamente aprenden en la escuela, ¿no? A mí eso, para empezar, ya me entristece. Yo creo que mis hijos aprenden igual o más en mi casa que en la escuela. Es lo que me gustaría creer, por lo menos, a lo mejor no es así, ¿no? Y me siento un orgulloso en ese fenotipo parental, ¿no? Pero creo que nuestros hijos aprenden muchísimo de nuestro comportamiento, aprenden muchísimo de nuestros gestos, aprenden muchísimo de nuestro vocabulario, de nuestros hobbies, de nuestros propios intereses. Y para todo eso, la atención, el funcionamiento ejecutivo atencional también es muy importante, con lo cual desestimarlo a mí me parece un error. Yo creo que la atención y la regulación comportamental para las relaciones sociales, ambas cosas son vitales también, con lo cual incluso cuando están con sus iguales también es muy importante. Dicho esto, también tenemos que ser sensatos con aquellos chicos que tienen una tolerancia regular al tratamiento y ahí nos toca valorar si merece la pena de forma excepcional en algunos casos pues dejar de descansar, por ejemplo, si está habiendo una pérdida de peso importante porque el niño no come bien u otras circunstancias que podemos valorar. Pero establecer como pauta o como norma que por el hecho de que estén en vacaciones o por el hecho de que estemos confinados, el tratamiento ha dejado de ser conveniente, yo no lo tengo claro, no lo tengo claro. Hombre, yo siempre les intento orientar en este sentido, primero a que tengan varias opiniones. Creo que esto es muy importante porque el tema de la medicación les genera mucha incertidumbre, ¿no? Y entonces el tener varias opiniones desde el punto de vista de pues a mí a veces me gusta que hablen con otras familias que también han podido tener pues sus reticencias, ¿no? O sus miedos y que pues conozcan cuál ha sido la experiencia. Me gusta que hablen siempre con vosotros, los neurólogos o con el equipo nuestro de psiquiatras, tal. Me gusta que tengan los diferentes marcos, ¿no? Y porque a mayor nivel de información yo creo que las decisiones siempre las vas a tomar mejor, ¿no? Entonces, el peor miedo que hay es cuando tienes incertidumbre y cuando las cosas van hacia la certidumbre, pues el miedo es menor o se maneja mejor, ¿no? Y luego lo otro que les digo desde mi perspectiva respecto a la medicación es si hay repercusión, porque a veces te dicen, yo es que prefiero asumir el que esté sin medicar. Y yo le digo, si no es una cuestión de que vosotros lo asumáis, la cuestión es si él está pudiendo asumir o él o ella, ¿no? Porque el nivel de trastorno que tiene a nivel comportamental está suponiendo una serie de roces en casa que al final, quieras o no, pierdes los nervios, acabamos enfadados, les penalizamos cada 2 por 3, se nos escapan cosas que luego quedan en la memoria de estos chavales, o estoy repercutiendo en sus relaciones sociales cuando están en vacaciones o cuando están fin de semana saliendo por ahí o en el equipo de fútbol, lo que sea, ¿no? Y es verdad que para mí lo importante, me acuerdo que una vez lo hablábamos de un caso de unos chavales de un cole que nosotros tenemos vecino a uno de los centros nuestros, que estos chavales, yo no sé si te acordarás, estos chavales funcionaban ellos dos de puta madre, eran 2 hermanos gemelos o mellizos, iban bien en el cole, que además era un cole potente de exigencia, iban bien en el cole, no tenían problemas de relaciones sociales, emocionalmente eran 2 gansos, eran zipizape y tal, pero que no tenían problemas de trastorno de conducta. Y yo recuerdo, me decía, si es que lo que voy a hacer es darle una tila a la madre, si es que la que voy a medicar es a la madre, porque estos niños no tienen repercusión, están sin ninguna repercusión. Sí, por eso decía que lo que hay que valorar es el impacto que genera al propio chaval, no al entorno. Yo entiendo lo del entorno y entiendo que las familias o las escuelas se agobien, pero si no hay impacto en el crío es preferir esperar y a ver un poco qué te dibuja el crío. Y luego hay muchos miedos, ¿no? Seguimos oyendo pues, que estos tratamientos generan adicción, que generan dependencia, nada más lejos de la realidad. Seguimos pensando o relacionando estos tratamientos con un entristecimiento, con un efecto zombie-like, etc. Si eso ocurre, es que no es su tratamiento. Tenemos que buscar otras opciones. Por eso decía que aquí tenemos que conjugar
Primero, que el diagnóstico sea el adecuado. Segundo, que el tratamiento sea necesario para el paciente. Tercero, que el tratamiento sea el adecuado, a la dosis adecuada para el paciente y cubra lo que estamos buscando. Y en cuarto lugar, que la tolerancia o la tolerabilidad al tratamiento también sea apropiada. Y eso es lo que el profesional tiene que buscar. Y si en cambio te encuentras un paciente que no tolera bien el tratamiento, que lo deja demasiado inhibido o que duerme fatal, pues habrá que buscar otras opciones. Lo que no puede ser dejar el tratamiento al chaval con un tratamiento que le está sentando mal durante un año y que al cabo de un año la familia, el chaval se queje porque lo has hecho mal. Entonces eso es lo que creo que es muy importante. La familia tiene que saber que hoy, afortunadamente, el arsenal que tenemos desde la perspectiva médica es lo suficientemente amplio como para buscar la mejor opción para cada paciente. Y también está el paciente muy refractario, también el paciente muy complicado que nos cuesta mucho ayudar desde la medicina. Pero que de verdad que yo creo que debemos empezar a cortar esos mitos tan persistentes, ¿no? Que después de tantos años perduran en la sociedad, ¿no? Sí, y por cerrar un poco este capítulo, insisto, ante los miedos busquemos las certidumbres. Sí, sí. Y entonces el probar, el testear la situación, probarla, informarte y hablar con otras personas que han pasado antes que tú por el proceso y tal, yo creo que ayuda, que hace mucho más manejable ese miedo y que genera una oportunidad, ¿no? Y que la gente entienda que no en el tratamiento de TDAH no vamos hacia el fármaco de cabeza, sino que analizamos cuál es el contexto y el trastorno que tienen los chavales y vemos si dentro de esa partida que tenemos que jugar, pues en esta mano hay que meter esa carta o no hay que meterla. Claro. Que muchas veces está esa mentalidad y dicen, no, es que en cuanto sale el TDAH a medicar, y pues no es verdad, es un desconocimiento de cómo se funciona el tratamiento. Totalmente. Fenomenal, habéis aclarado un montón de dudas respecto a este tema farmacológico, pero hay mucha duda y necesidad de información sobre qué pasa en los colegios, qué pasa en el entorno escolar con estos niños, qué medidas se pueden tomar, qué medidas se pueden exigir, qué hacemos como padres en el entorno escolar, cómo les podemos ayudar. ¿Qué decís a esto? José Bueno, Chu, sí, me mira a ti porque... Sí, no, bueno. Vamos a ver, yo creo en el entorno escolar mucha gente ya me conoce a este respecto, ¿no? Yo creo que estos chicos fundamentalmente están teniendo problemas de adaptación al aprendizaje porque lo que tienen son problemas de adaptación a los métodos que ponemos sobre la mesa, que ponemos en marcha en el proceso de aprendizaje. Porque estos mismos niños, con las mismas peculiaridades, ¿no? Es decir, con estas dificultades que les puede generar una afectación ejecutiva, en otros perfiles de aprendizaje o en otros escenarios de aprendizaje o sujetos a otros procedimientos de aprendizaje no presentan las mismas dificultades y son capaces de extraer la mejor versión de sí mismos en cuanto al aprovechamiento de competencia intelectual, por ejemplo, o a la hora de desarrollar una habilidad o una destreza, esto que llamamos competencias, ¿no? Y sin embargo, pues en un escenario de estar hora tras hora tras hora sentado con actividades de muy poca recompensa inmediata, de muy baja actividad, de muy baja activación, porque claro, esto... Yo solo oía que no tiene nada que ver con nuestro sector, pero me encantó un filósofo estupendo que decía, a los niños les estamos devolviendo la atención empobrecida. ¿Y en qué sentido, no? Pues si yo cada vez que le llamo la atención a mi hijo para que me preste la atención es para echarle un coñazo y para soltarle un rollo y para no sé qué, pues claro, la siguiente vez que yo le llamo la atención a mi chaval, su cerebro va a ir aprendiendo que no merece mucho la pena prestarme atención, ¿no? Entonces, estamos generando un escenario donde estos chicos sufren significativamente, fundamentalmente, por cómo estamos llevando a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, también tengo que decir que dentro de los coles no podemos contar, por desgracia, con lo que es la institución y quien nos está ayudando son los maestros. Y esto es una realidad, le gusta a quien le guste. No tenemos una institución que esté protegiendo a estos niños. Las propias políticas que se han reconocido derechos para estos chavales, a nivel de adaptaciones metodológicas no significativas, los exámenes secuenciados, ampliación de tiempo del examen, este tipo de cosas totalmente insuficientes y además ajustadas a un perfil metodológico que en sí mismo es ineficaz. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los resultados de qué es lo que está pasando con la población neurotípica y estas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que no es una cosa hacia los niños TDAH, ¿no? Y en el cole, quien nos está salvando son los maestros pro.
la gente que está queriendo ayudarles, dedicarles más tiempo, el ser más cuidadosos con ellos, estar más pendiente, monitorizar más el trabajo que hacen, el supervisar las cosas que tienen que llevar para casa. Es decir, esto que tú harías como padre, como madre o como tío, por cariño, entendiendo, viendo el funcionamiento de ese chaval en una cena familiar o en un fin de semana en una casa rural, irías ajustando esas situaciones porque ves por dónde está haciendo aguas. Esto es lo que está siendo eficaz en las escuelas. Estos maestros que detectan estas situaciones ecológicas en su realidad, no estandarizadas, en su realidad, y son capaces de ser generosos y ayudar a estos chavales de forma generosa. Pero claro, ¿qué supone? Pues que están desprotegidos todavía hoy en el siglo XXI y siento decirlo. O sea, me gustaría decir otra cosa. Cuando se trabaja con TDAH, ves que el mayor porcentaje de niños con TDAH y de familias con TDAH, los grandes conflictos y parte importante del deterioro que se genera relacionado con actividades escolares, la experiencia escolar, el tema de los deberes, el fracaso en niños que hacen mucho esfuerzo y que están fracasando porque no están en las condiciones apropiadas para dar su mejor versión. Entonces, es jodido lo del tema del cole porque al final dependemos de mucha comunicación con los maestros, intentar colaborar porque los padres a veces tienen más nivel de conocimiento, están más interesados, por lo tanto se informan y se forman más y tienen más nivel de conocimiento que el propio maestro para poder echar una mano y dar orientaciones. Esto es conflictivo porque estratégicamente sentarte en una reunión con profes para, siendo tú el padre, no el profesional de la educación, hacer orientaciones, es como si yo me sentara con Alberto y le fuera a hacer orientaciones respecto, ¿no?, de su especialidad, pues sería muy conflictivo, ¿no? Y a veces, esto en medicina a veces ocurre, ¿no, Alberto? En síndromes muy peculiares, muy raros, a veces la familia tiene más nivel de conocimiento que el médico medio, ¿no?, que no está metido en esa patología concreta. Sí, yo coincido contigo en que tenemos un gran problema con la escuela, ¿no? Bueno, de hecho, el 80% de los jóvenes que nos llegan a la consulta es por problemas, sobre todo en la escuela. Y esto es una realidad. Y esto no solamente a nosotros, sino que en reuniones diferentes que hemos tenido a nivel nacional lo hemos observado. Yo no por tirar puentes hacia la escuela o por... yo creo que el profesorado, por la general, está muy interesado en ayudar a sus alumnos. Otra cosa es que no siempre tienen los recursos y otra cosa es que efectivamente el sistema a veces no les permite ponerlo de forma adecuada. Pongo ejemplos, ¿no? A mí me parece realmente llamativo que tengamos uno de los sistemas escolares de mayor número de horas de deberes en toda Europa, ¿no? A mí esto me parece realmente llamativo. Hay chicos que llegan a veces a las 5 de la tarde a casa, meriendan y tienen que dedicar dos horas y media a los deberes todos los días, 16,4 horas a la semana. O sea, a mí esto me parece una situación realmente aberrante. Algo estamos haciendo mal. Y por mucho Perdona que te corte, no hay evidencia científica de la mejora en la consolidación de aprendizajes por la actividad de deberes tal y como se plantea. Y si la hay explicaciones al respecto. Y si la hay es porque ese chico que está motivado y es organizado y ejecuta bien por la tarde lo está haciendo también en la escuela por la mañana. Por eso digo que yo creo que tenemos que empezar a cambiar el sistema y a facilitar que ese profesorado que ha elegido esa profesión y que está interesado en ayudar a sus alumnos lo haga con mayor eficiencia de nuevo, ¿no? Y yo creo que siempre el profesorado ha estado ahí intentando entender cómo ayudar a cada crío, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo tonto y me acuerdo que yo tuve era un chico muy tranquilo, muy hablador y tuve una profesora con 6 años que cuando terminaba rapidísimo la tarea, pues la pobre la torturaba porque ponía a hablar con toda la clase, la desmontaba la clase un poco charlando, porque no, yo era un buen niño. Y aquella profesora me mandaba a párvulos, ¿no? Que era infantil, ¿no? Con doña Maruja, ¿no? Y doña Maruja recorría todo el pasillo para ir a pedir un paquete de folio. Y cuando doña Maruja estaba cansada, me devolvía con doña Carmen. Y cuando doña Carmen estaba cansada, me devolvía con doña Maruja. Eso que ahora llamamos legalización del movimiento en el niño hiperactivo, ¿no? Pues es que a veces esas personas no están formadas en TDAH, no están formadas en hiperactividad, pero sabían que tenían que buscar diferentes estrategias para cada acción, cada momento. Yo creo que esto es muy importante y esto yo creo que los profesores están predispuestos a hacerlo. Otra cosa es si el sistema me obliga, pues como está pasando un poco ahora en el confinamiento, ¿no? Vamos a ver. Tenemos a los chavales confinados unas semanas. Joder, parece que van a hacer una oposición. O sea, las clases por videoconferencia, los deberes no sé cuánto. Pero vamos a ver, un chico de 10 años, de quinto de primaria. Pero vamos a ver qué pasa porque tengan
podamos permitir que tengan una vida más familiar una vez que tienen que estar todos enclaustrados en casa, que tengan unos mínimos deberes, si queremos, para mantener una mínima actividad escolar. Pero ¿qué pasa si no cumplen todos esos objetivos, ¿no?, que parece que están estableciendo todos los colegios ahora, ¿no? Entonces, pues son cosas en algún sentido ilógicas. ¿Alguien va a preguntar a ese chico que tiene 10 años ahora si en la asignatura de biología, 30 años después, estuvo trabajando mucho o poco en quinto de primaria? Pero eso tiene alguna lógica práctica. Por eso digo que yo creo que en algún momento pues tenemos que sentarnos o diferentes tecnócratas tienen que sentarse a valorar si nuestro sistema escolar está siendo eficaz y está siendo justo hacia los críos. Y esto es muy importante. Y mientras esto no ocurra, pues seguiremos, como tú bien dices, con un sistema prehistórico escolar, con deberes, con exámenes, con evaluaciones históricas, y ahí el crío ejecutivo podrá responder bien y el no ejecutivo menos competente, no inteligente, digo menos competente, pues seguirá teniendo problemas, indudablemente. Un poco por cerrar y que la gente tenga en la página de CADE, ¿no?, el colgar los documentos, porque los tenemos, de cuáles son aquellas cosas que la familia puede exigir siempre que esté en una escuela pública o una escuela concertada, en cuanto a las medidas de adaptación metodológica no significativas. Algo que yo siempre digo, la carga de deberes no puede condicionar el tiempo de trabajo de estos niños, sino al revés. Tú tienes que seleccionar cuál es el tiempo viable que tu hijo tiene y que puede aguantar, y ajustar a ese tiempo que ves que es viable el trabajo que puede hacer, no al revés, ¿no? El poner un límite, esto es fundamental, es decir, a partir de las 8 de la tarde yo no puedo, independientemente de lo que ocurra, yo no puedo seguir alargando una situación de jornada con niños de 8 o 9 años, porque es que la eficacia es cero. Las emociones que tú estás asociando a esa experiencia van a generar un aprendizaje que va a estar asociado a un comportamiento relativo al aprendizaje en general. Es decir, si yo sufro con un proceso de aprendizaje de forma sistematizada, voy a elaborar mecanismos comportamentales para evitar esa situación. Y llegará un momento cuando ese niño se sienta empoderado por su etapa vital, preadolescencia, adolescencia, pegará un puñetazo sobre la mesa y entonces será muy difícil que le podamos enganchar a estudiar y a que le motive o le interese el tema académico, ¿no? Y querrá huir de eso, fundamentalmente. Entonces, yo creo que hay un poco tener sentido común y, por favor, nunca, esto lo explico siempre, penalizar a nuestros niños, a ninguno, pero a los nuestros menos que a ninguno, nunca penalizarles por sus conductas o por su fracaso escolar con retirarles las actividades extraescolares donde ellos sí pueden estar despuntando o donde pueden ser felices, porque ahí es donde están construyendo lo que llamamos mentalidad de crecimiento, ¿no? Ahí es donde ellos están asociando psicológicamente que el esfuerzo y el trabajo sostenido en el tiempo tiene una correlación con la mejora. Entonces, si yo les quito estos escenarios y solo dejo el escenario de fracaso, donde el esfuerzo y el trabajo prolongado en el tiempo no están correlacionados con mejoras, pues lo que están haciendo es poner en riesgo esa mentalidad de crecimiento que a futuro va a ser fundamental cuando sea adulto, ¿no? Entonces, está como pinceladas y rápidas en el rato que tenemos, ¿no? Nos encantaría seguir escuchándoos porque estáis aportando cosas muy interesantes, pero tenemos que ir ya un poco a algunas de las preguntas. Nos han llegado muchísimas preguntas. Hemos intentado hacer una selección de aquellas que podíamos ir contestando. De forma privada intentaremos dar respuesta a muchas de ellas. Entonces, hemos ido seleccionando esto, ya sabéis que es un poco casero, así que estamos aquí en casa seleccionando preguntas. Y vamos a pasar, José os va a comentar algunas de ellas, las que estamos viendo más interesantes para que podáis aportar vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes, Josechu. A ver, tengo aquí, como ha dicho Bea, miles de preguntas. Vamos a empezar por la primera, por ejemplo, Diana Poza, que dice, tengo una niña de 8 años con TDAH. Me gustaría saber qué estrategia seguir para minimizar el estrés que me produce y cómo tratarla y educarla como madre sin que afecte a nuestra relación. La relación de los padres con los hijos, que en este caso preocupa más de lo normal. ¿Qué consejos? Yo creo que esto iría más dirigido a Josechu. ¿Qué consejo darías tú, Josechu, sobre este tema? Bueno, yo creo que con estos niños lo primero que hay que hacer es un ejercicio de reevaluación de mis valores. Es decir, ¿qué espero? ¿No? Entonces, muchas veces este estrés al que se refiere esta mamá y otras mamás con las que yo he hablado y papás, ¿no? Este estrés está muy asociado a las expectativas que tienen. Y estas expectativas están construidas desde
lo normal, desde lo que yo esperaría que hubiera sido la cosa, ¿no? Y estos niños no van a cumplir nunca esas expectativas. ¿En qué sentido? Pues en que van a ser menos autónomos, que van a prolongar esta situación de falta de autonomía durante etapas del desarrollo donde tú ya esperarías que esa autonomía la tuviera adquirida y ya te habrías librado de ella, ¿no? Como que haga los deberes sola o se vista sola y tal. Su precipitación cuando son impulsivos, pues que a veces es muy graciosa porque es muy espontánea, pero en la vida cotidiana pues a veces es muy dura porque dice cosas inadecuadas, porque después de un buen rato para que se centre para hacer algo, pues no hemos durado ni 3 minutos y le viene a la cabeza que vamos a cenar y me corta en seco y perdemos otra vez toda la línea de trabajo con todo el esfuerzo que me ha costado. Entonces me pone como una moto porque pienso que encima me está tomando el pelo, que se está intentando... Entonces yo creo que es muy importante el conocimiento, lo que se llama psicoeducación, tener muy claro qué es una disfunción ejecutiva o qué les pasa a estos chavales, ¿no? Cómo se va a expresar sus peculiaridades neurológicas. Esto me va a permitir ajustar cuáles son mis expectativas a partir de este momento, establecer las líneas rojas entre lo que es intolerable y lo que es tolerable, decir, oye, pues a lo mejor para este niño es intolerable esto, pero para mi chaval con estas peculiaridades esto no lo considero intolerable. No voy a meter mano ahí, no me voy a frustrar, no lo voy a esperar, ¿no? Y esto para mí es lo primero que yo haría, ¿no? Un buen nivel formativo de qué es lo que tienes entre manos y entender esto muy bien para mejorar tu capacidad de atención, de atenderles a ellos. Y luego que a veces hay que ayudaros en eso, ¿no? El reciclar vuestros valores, el ajustarlos a lo que tenemos, el crear otras expectativas para no entrar en desencuentros, que es lo que principalmente os genera el estrés. En la mayoría de casos, vamos. Y yo creo que, José, hecho que intentar, en la medida de lo posible, con los recursos que cada uno tengan, separar y desligar lo familiar de lo académico. Sí, esto que yo digo de poner las cajas por separado, ¿no? Que no contamine lo que está ocurriendo en la caja escolar, que no esté todo el rato salpicando a la caja humana, ¿no? Del día a día en mi relación humana con mi peque, ¿no? Tenía una mamá que estaba en tratamiento últimamente con ella por el Skype y, bueno, pues la conseguí convencer para que en el confinamiento, si lo escolar, el chaval no estaba pro y había mucha resistencia, estamos hablando de un niño de 9 años, que aprovechara esta oportunidad de oro para hacer cosas que nunca había hecho con él, ¿no? Y que dejara de fiscalizarle, de ser su guardia civil, de ser su secretaria, y que funcionara como madre, y entrar un poco, se desmelenara y entrar un poco en la locura del chaval, entendiendo que era una situación estacional, que ya de por sí habíamos roto las rutinas y que eso ya lo habíamos puesto en riesgo. El otro día, en la última sesión que tuve con ella la semana pasada, lloraba en la consulta porque decía que nunca se hubiera atrevido a hacer eso, a plantearse el, venga, paso de la rutina, paso de estar marcando con los deberes, con no sé qué, no sé cuántos, me voy a dedicar a hacer cosas con él, a enrollarme con lo que a él le mola, hemos puesto la cocina pringando haciendo un montón de cosas de YouTube y tal, dice, y he descubierto a un niño que yo no conocía. Sí. Con 9 años, ¿eh? Una madre, he descubierto a un niño que yo no conocía. Digo, joder, pues eso no nos lo podemos permitir. Eso es. Eso no lo podemos permitir. Gracias, Joséchu. Os lanzo otra, más dirigida al doctor en este caso. Beatriz Moreno, al tener una parte del cerebro neurobiológicamente menos desarrollado, ¿llega un momento en que se desarrolla del todo y es cuestión de tiempo? Muchas gracias. Pues yo en primer lugar diría que no está menos desarrollado, está desarrollado de una forma diferente. Quiere decir que si estudiáramos a las personas obsesivas, pues posiblemente encontraríamos un desarrollo distinto. Si estudiáramos a las personas con un nivel de ansiedad muy alto respecto a los que tienen un nivel de ansiedad muy bajo, posiblemente nos encontraríamos un desarrollo también diferente. Pero lo que sí que es cierto es que son trastornos del neurodesarrollo y con el desarrollo tienden a mejorar y a normalizarse, no solamente clínicamente, sino también anatómicamente, eso lo hemos visto. Y también hemos visto, paradójicamente y curiosamente, que los pacientes que reciben tratamiento farmacológico, al respecto hay 8 estudios, uno de ellos nuestro, al cabo de un mínimo de 2 años de tratamiento, el desarrollo cortical parece más cerca de la media, más cerca de lo que entenderíamos como normal, entendiendo como normal también el de los chicos con déficit de atención, más cerca de la media, más cerca de la normalidad, aquellos que han recibido tratamiento médico. O sea que muchas veces esos estigmas de que afecta, de que lesiona al cerebro, pues de nuevo ese aspecto neurobiológico o biológico nos demuestra justo lo contrario, ¿no? Sea como sea, al final a mí el que se desarrolla antes o después lo que me importa es que el crío vaya bien, que sea un chico feliz, que alcance sus objetivos, no que tenga un cerebro más desarrollado o menos desarrollado cuando tenga 20 años, sino que sea un joven feliz y que haya llegado
y que haya conseguido las expectativas que él deseaba para sí mismo. Y si las expectativas era ser fontanero, pues me parece estupendo, y si era ser abogado, pues me parece igual de estupendo. Yo voy a hacer de padre ahora, no del mío, que todavía no le pasa nada, aunque como salga el padre, pues ya veremos. Mira la cara de cuando me meto, cabrón. No, voy a hacer de representante de los padres, ¿no? Me lanzan mucho la pregunta de qué pasa con las pantallas, ¿no? Con los videojuegos, las horas de pantalla. ¿Tenéis algo de conocimiento ya desde el punto de vista de investigación? No. O sea, ¿ya hay algo en lo que nos podamos sujetar, que podamos defender, ¿no? O sea, por observación sí hay cosas que podemos hablar, pero... Mira, hay un estudio metaanalítico espectacular que demuestra que dudosamente los videojuegos de acción, el tiempo del juego condiciona trastorno grave de conducta y si lo hace es un modulador. O sea, que muchas veces tiene más mito que otra cosa. Y luego yo creo que depende mucho de los tiempos, del control de tiempo, del momento para cada cosa. Hay estudios que también demuestran que muchos videojuegos o muchas actividades multimedia mejoran la cognición. Con lo cual yo creo que todo en la vida, y lo digo siempre, en su justa medida, puede tener un efecto estimulante y positivo. A mí me parece muy patológico que un niño con 10 años esté leyendo 6 horas todas las tardes, ¿no? Y me parece muy patológico que un niño esté jugando a fútbol 6 horas todas las tardes. Y me parece muy atípico que un chico esté todos los días 6 horas con la videoconsola diariamente, ¿no? O sea, yo creo que nuestro cerebro está diseñado para aprender de diferentes áreas y de diferentes estímulos. Y si le damos con diferentes áreas a ese cerebro, nuestro desarrollo cerebral va a ser indudablemente mucho mejor. Lo que nos toca es ser coherente a la hora de entender cuánto es lo normal. Y yo, que tengo 3 hijos y uno de ellos varón, pues todavía no lo tengo claro después de tantos años. No sé cuánto es lo normal, ¿no? Hombre, lo que sí estamos observando es que la sobredosis, en el sentido de que mucha exposición les genera un nivel de sobreexcitación muy alto, claro, y luego les cuesta regular. Claro, si esto lo hacemos en momentos donde después hay que ducharse, cenar para ir a la cama, pues están con mucho problema para bajar de tono y regular. Y luego lo otro que nos ocurre es que muchas veces están cabreados porque se frustran con el fracaso en la propia actividad de juego, porque no les ha salido bien o porque no tal, y entonces cuando les toca pagar se pigan unos mosqueos de la hostia porque están frustrados con la propia actividad. Entonces, que yo no tengo tan claro si es en sí mismo el juego o lo que está provocando el juego, que eso mismo le ocurriría con un parchís, ¿no? Porque ha perdido y se coge un mosqueo y luego ya va con el cesto las chufas, ¿no? Pero eso lo hemos visto tú y yo en el típico deportista competitivo y le recomendamos que haga deporte porque es un buen deportista y la familia te dice, doctor, es que mire, que cuando venimos a las 8 de la tarde de los entrenamientos es que no hay forma de meterle la cara porque viene frenético, porque de repente el entrenador no lo ha sacado, porque no ha jugado bien. O sea que yo creo que hay un problema de regulación emocional importante, como decíamos al principio, y que cada uno lo gestiona de una manera. Tú has utilizado muy bien la palabra sobredosificación. Por eso decía que yo creo que lo que hay que ir es contra la sobredosificación de cualquier actividad. En la infancia, el deporte en exceso, la lectura en exceso, los videojuegos en exceso, la música en exceso o lo que sea en exceso, a no ser que te hayas dedicado obviamente profesionalmente a ello. Lanzaremos un live específico del tema de videoconsolas y pantallas. Gracias. Ya la última para terminar, porque se nos está yendo el tiempo. Os voy a lanzar una de motivación, tan importante en todo el mundo, pero en este caso, cuando tienes problemas de aprendizaje, pues lógicamente es todavía más importante. Pero tan difícil de conseguir, en muchos casos, ¿no? Es que se lo dirán a los padres, a los profesores, es que a este chaval le tienes que motivar. Ya, le tienes que motivar, pero ¿cómo? Porque eso es lo difícil. Venga, Alberto, dale si quieres. Yo iba a terminarlo. Fíjate, tengo una anécdota recientísima como ponía en el mensaje TDAH y dislexia, de uno de mis pacientes que está haciendo el último curso de Derecho. Este chico está estudiando Derecho, pero insisto, lo pondría igual como ejemplo si estuviese estudiando fontanería, me da igual, ¿no? Y este chico está en cuarto con un buen resultado, muy buena evolución, es un chaval estupendo. Y él, cuando le vi la última vez en CADE, me dijo, el chico de 22 años, ¿no? Me dijo, Alberto, ¿te importaría que la próxima vez la consulta en vez de en CADE la tengamos en tu hospital? Y yo dije, ¿pero por qué? Porque aquí hay muchos niños pequeños. Y me dijo, no, Alberto, porque, claro, tú no te acuerdas que
lo tendrás en historial, pero no tendrás reciente, que yo aquí estuve haciendo con vosotros la rehabilitación de la dislexia, ¿no? Y no me puedo quejar porque me ha ido la vida bien, ¿no? Me ha ido bien la vida. Fíjate cómo estoy, buenas notas, mi vida está yendo bien, estoy haciendo lo que quiero. Dice, pero cada vez que me acerco al edificio se me revuelve el estómago. Y claro, ¿qué quiere decir con esto? Pues bueno, pues que esto es una tortura, una penitencia, como me decía un padre, ¿no? Una penitencia, pero que yo creo que la mayor parte de nuestros chavales pues acaban consiguiendo sus objetivos, y si les acompañamos bien, les acompañamos con ánimo y con refuerzo positivo, y buscando momentos para el ocio, buscando momentos para acordarnos de que no solo todo es la escuela, pues yo creo que si les acompaña muy bien, que acaban siendo jóvenes, como lo son, estupendos, que acaban siendo jóvenes que vuelcan en ti, vuelcan en su entorno todo lo que se les ha volcado a ellos en la infancia, y que el pronóstico acaba siendo realmente pues, muy bonito y muy interesante. Yo creo que tenemos que ver un poco esa perspectiva, no de arcoíris, no estoy hablando de eso, estoy hablando de normalidad, y que todo esto pues, acaba siendo muchos de estos chicos una tormenta pasajera y un tiempo un poco más complicado, pero que al final, bueno, pues conseguimos llegar a esos finales, ¿no? Claro, yo ahí, siguiendo un poco, yo siempre planteo que yo no conozco a nadie, ¿no? Y os invito a que lo reflexionéis, que les guste, que te guste hacer algo que no se te dé bien. Es muy difícil conocer. Tú puedes conocer a chavalines que les gusta mucho el fútbol, pero porque piensan que se les da muy bien, y que pueden jugar en primera división. Ya veréis cuando tomen conciencia que son unos tuercebotas y empiecen a no sacarles en los partidos con 14 y 15 años, cómo les gustará el fútbol de ocio, pero no se comprometerán, ¿no? ¿Y por qué digo esto respecto a la motivación? Porque siempre hacemos esta pregunta con trampa. A mí esta pregunta por parte de los papás me suele llegar con trampa, sin querer, pero con trampa. Porque siempre me preguntan cómo motivarles para el tema de estudios. Claro. Y entonces, claro, yo digo, vamos a ver, es muy difícil que algo que no se te da bien y por lo tanto no te gusta, y además tienes unos recuerdos históricos muy desagradables asociados a eso, porque lo has pasado muy mal y ha habido muchas broncas y muchas situaciones desagradables, y además ha habido muy pocos niveles de recompensa. Y digo, es muy difícil que la línea de motivación vaya por ahí. Y recogiendo un poco lo que contabas de la anécdota del chaval, yo esto se lo intento decir a todo el mundo, es decir, el proceso de reeducación es un proceso muy costoso para los críos, es en hora extraescolar estar enfrentándose a baterías de entrenamiento de tareas para las cuales tienen mucha dificultad, que por eso están haciendo esa reeducación, y eso los salva muchas veces la relación con los terapeutas. Esto lo sabemos meridiano, yo se lo digo a los padres, digo, la reeducación es una putada. Yo que he sido chaval de reeducación durante 4 años, la reeducación es una putada. Y no es una cosa divertida, al final, ¿cómo lo salvas? Pues por la relación personal. Entonces, ¿quién está motivando? No lo que hacemos con los niños a nivel de reeducación. No, al final está motivando tu terapeuta, que se convierte en una persona de referencia emocional y afectiva para ti, y hace que tus ganas de cumplir con esta persona, los niños vayan tirando por ahí. Pero es que al final las motivaciones no van relativas al esfuerzo académico, sino que las motivaciones hay que ponerlas en paralelo. Pongo un ejemplo con un chaval que hemos tenido en común, que al final, abandonando el bachillerato, más perdido que una paraguaya, lo único que le gustaba era la cocina, estaba en una situación muy jorobada, y a la madre le propuse que le metieran un curso de cocina, puesto que se había quedado descolgado del cole, le habían echado. Y a partir de meterlo en el curso de cocina, se enamoró. En los 6 meses que hizo el curso de cocina de privado, él quiso entrar en la escuela de Batam. Para entrar a la escuela de Batam necesitaba no sé qué nivel formativo, no me acuerdo ahora, y el año siguiente se lo sacó. ¿Qué le motivaba? ¿El cuarto de la ESO o el módulo de tal o el bachillerato? No. Lo que le motivaba era entrar en la escuela de cocina de Batam. Y entonces la motivación no estaba en eso, sino que a veces no les damos una alternativa hacia dónde poderse motivar. Y eso es la hostia. ¿Cómo puedo para que se motive para el tema escolar? Digo, no, le vas a tener que ofrecer una alternativa que le motive para que merezca la pena el esfuerzo de lo del tema escolar. Porque si no es muy complicado, joder, que es muy complicado. Sufren mucho con la mayoría, no todos, pero la mayoría. Totalmente. Uy, que no me encuadro. Bueno, perdonad que os estamos escuchando y estaríamos horas, pero el tiempo se acaba, son las 8:10, habéis comentado un montón de cosas muy interesantes, dejamos muchas cosas también en el tintero, así que os emplazamos a otro día a seguir debatiendo, a seguir comentando, daros las gracias a vosotros, a todos los que nos están viendo, y no sé si queréis añadir algo más.
Me gustaría a mí añadir una cosa solo, dar gracias a los que nos están viendo y a los que nos verán, porque este vídeo, que nos lo han preguntado también, se va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube, que tengo por aquí la dirección, para el que se haya llegado tarde, el que lo quiera ver tranquilamente mañana o el que lo quiera recomendar. Que sepáis que está ahí a vuestra disposición y daros las gracias a vosotros por participar en este vídeo, que está gustando mucho este tipo de vídeos y a nosotros eso nos motiva mucho y vamos a seguir haciéndolo. Oye, muchísimas gracias, chicos. La verdad que José es el segundo que hacemos y ya estás on fire. Alberto, muchas gracias por, como siempre, siempre que te pedimos algo, que te liamos, que estás ahí, tío, y bueno, pues eso también nos dice mucho del cariño que nos tienen, ¿no? Bueno, os tengo mucho cariño y además que os tengo mucho cariño de hace demasiados años a lo mejor. No sé si esto suena un poco a infidelidad. Para deshabituarlo, ¿no? Tengo que dar una vuelta, ¿no? A ese cariño, si supone fidelidad o no para algunas personas, no lo sé. Y luego, pues desde aquí, pues dar mucho ánimo y de verdad mucho cariño a todas las familias, pero no tanto a las familias que a veces nos olvidamos, sino a todos los chavales que nos están viendo directa o indirectamente y que tienen estas dificultades, porque de todo esto se acaba saliendo y se acaba luego uno desarrollando adecuadamente y de verdad que el final siempre es interesante. Así que ánimo a todos y muchas gracias a vosotros por la invitación otra vez. Yo quiero dar y cerrar ahí con un abrazo muy especial a los abuelos que se han vuelto digitales de repente, sí. y tantos abuelos que nosotros tenemos que son los que se están haciendo cargo de nuestros niños porque los padres están trabajando y de repente llevan 2 meses en formato digital para nuestros críos. Y lo que los echamos de menos, todos. Sí, sí. Los padres, los nietos, los hijos, todos. Que mi pequeño no va a saber si la abuela es de plasma o de carne y hueso. No se había mirado acostumbrado a la carne y hueso y ahora va a pensar que es de plasma. Bueno, pues un beso a todos. Hasta luego. Chao. Bueno, súper bien, baby. Bien todo.